Doctora, buenas noches. Vamos a seguir con el repaso de anatomía. Bueno, vamos a empezar en realidad anatomía. Vamos a empezar con tres temitas. Uno de ellos es tejidos que vamos a desarrollar el día de ahora. Luego cardiología, respiratorio, digestivo, urinario, nervioso, osteo y sistema reproductor también vamos a hacer, ¿no? En realidad lo que vamos a hacer es, estamos en nuestra fase 2, que es una fase donde se desarrolla el 100% del curso, pero obviamente solamente se tocan los puntos más relevantes, más importantes, obviamente, de cada tema, por el tiempo, obviamente, que, que apremia, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir, estamos en modo cuarentena y esperemos que con este pequeño video podamos contribuir en algo, obviamente, a la educación, ¿no? Vamos a empezar, soy el doctor Diógenes Prieto y de la Academia San Marcos. Empezamos. Ok, no olvides ¿dónde está? Ok, no olvides esta frasecita, ¿no? Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Siempre hay que seguir adelante. Este es un trabajo, obviamente, el postular a la universidad, muchos lo entendemos que es una carrera de velocidad, no es de velocidad, es una carrera de resistencia donde el que durante el tiempo de preparación ha ido obviamente oxigenando, digamos, de esa manera, mejor es el que obviamente va a llegar a la meta, ¿no? Tú sabes que en toda maratón no siempre el que parte primero es o el que empieza a toda velocidad es el que llega al final, ¿no? Generalmente se agota, ¿no? El que llega es el maratonista, el que sabe correr, obviamente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, obviamente, nunca desistir, hay que persistir siempre en nuestros propósitos, objetivos que tenemos, ¿ok? Vamos a empezar rápidamente, esperemos hacerlo menos de una hora porque por la calidad del video, obviamente, porque es un poquito difícil subirlo al internet de muy pesado, ¿no? Listo, empezamos. Eh, Todo lo que estamos haciendo obviamente, han venido en diferentes exámenes de diferentes universidades, obviamente, y sencillamente lo que vamos a hacer, vamos a anotar cosas, lo que es lo prioritario, ¿sí? Cosas más importantes en realidad. Eh, en esta primera diapositiva lo que nosotros podemos ver acá es obviamente son los planos del cuerpo que han preguntado, revisa tus bancos obviamente, ¿sí? Y vamos a hacer rápidamente todo esto de acá, listo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por este lado, ¿sí? ¿Cómo se llama el plano que corta en una parte lo que está en celeste, una parte anterior y una parte posterior? ¿Cómo se llama? Plano coronal, ¿ok? Listo, este es el plano coronal. Entonces, el plano coronal divide al cuerpo en dos porciones, obviamente, ¿sí? Una porción que es anterior y una porción posterior, ¿sí? Posterior, lo que está detrás, anterior, lo que está delante, obviamente, ¿sí? Listo. Ok. Tenemos otro plano que parte, el que está en lila, obviamente. ¿Cómo se llama este plano? Es el plano que parte en dos también, pero parte en una parte derecha y una parte derecha y una izquierda. Plano sagital. Sagital. Entonces, obviamente, el plano sagital que tenemos nosotros divide al cuerpo en dos mitades, ¿no? Una mitad derecha y una mitad izquierda. Listo. Tenemos la otra que es las tres, obviamente, las más grandes, las más importantes que tenemos. Es el de acá, el que corta una parte superior y una parte inferior. ¿Cómo se llama? Plano transversal. ¿Ok? Plano transversal. Listo. Como dijimos, divide el cuerpo obviamente en dos mitades, una parte superior y una parte inferior. Ok, listo. Tenemos también obviamente la división obviamente en la ubicación general. ¿Qué lado es este? Lado derecho. ¿Qué lado es este? Lado izquierdo. ¿Qué lado es este? ¿Qué posición es? Es trasera o dorsal, ¿sí? Y delantera o ventral. Listo. Este es trasera. Trasera y esta es delantera. Lo que preguntaron, ¿cuáles son los tres planos más importantes? Ahora los planos madre que se llaman, son tres, plano sagital, plano coronal y plano transversal, que dividen dos partes no iguales, porque no hay ninguna parte que sea igual, obviamente, pero sí semejantes. ¿Cuáles son los que parten partes semejantes? Obviamente, el único que es el plano coronal, está venido, mira, ¿sí? Semejante al lado derecho, con la izquierda es semejante, no es igual nunca, ¿eh?
Listo, también tenemos obviamente una parte que divide la parte transversal, la parte que es una parte superior y una parte inferior. Se llama superior obviamente o craneal, inferior o caudal también, ¿sí? Eso hay que entender. El superior también se llama caudal, perdón, craneal. Estamos mal acá. Al revés era. Ok, listo. La parte superior se llama, la parte superior es craneal y la parte inferior es caudal. También nos pueden referir con estos términos, obviamente, ¿sí? Listo, ok. Esos son los planos más importantes, obviamente, del cuerpo humano y que hay que recordarles sencillamente, sí, con la imagen creo que está apropiada. Listo, vamos a ver rápidamente lo que es tejidos, el desarrollo embrionario, ya lo hemos visto, ahora no hay mucho que hacer por el tiempo, obviamente. Primero, obviamente, vamos a hablar de qué es tejido. Qué es tejido, obviamente, es una colección funcional de células y material intercelular, ¿no? Obviamente asociado, que se especializa, obviamente, en llevar a cabo una función específica, ¿no? Es también, podemos decir, el conjunto de células que tienen características morfológicas comunes y un mismo origen, ¿no? Entonces, podemos concluir sencillamente en dos datos, ¿sí? Que tienen características morfológicas, entonces, características morfológicas. ¿Qué tipo? Comunes. Y obviamente, y además, podemos decir que tienen obviamente un mismo ¿qué? Origen. Un mismo origen. Ok, listo. Ahí en la clasificación, obviamente, los tejidos básicos son el número de 4, obviamente, ¿no? Los que estamos viendo, según se clasifica en la clasificación, lo que estamos viendo es según su función y según su estructura. Entonces tenemos los 4 principales, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? No sé, el tejido nervioso, ¿sí? Vamos a empezar por este lado. Sencillamente lo vamos a escribir cada uno más adelante, pero estamos hablando de manera general. Obviamente, ¿qué es el tejido nervioso? Inicia y transmite, obviamente, el potencial de acción, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Obviamente, inicia y transmite, obviamente, ¿qué? Los potenciales de acción, ¿no? ¿Ok? Listo. Obviamente a través de qué? De impulsos nerviosos, ¿no? Que esto va a ayudar obviamente a coordinar las actividades del organismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una de las funciones más importantes? Es la coordinación. Y lo vamos a ver más adelante, obviamente, con su división, cómo se divide. Hay en dos grandes divisiones, obviamente, hablando de tejidos, obviamente, ¿no? La neuroglia y la microglia, obviamente, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. El otro que tenemos, obviamente, es el tejido conectivo. Conectivo que conecta, obviamente, bueno, obviamente, ¿cuál es su función principal? La función principal es proteger. Obviamente, protege más que más sostén. Y obviamente al organismo y obviamente a sus órganos, pues, ¿no? Mantiene unidos obviamente a estos, por eso se llama sostén también, y almacena también al mismo tiempo una reserva de energía, ¿no? En forma de grasa y que lo proporciona obviamente nuestras defensas, ¿sí? Pero básicamente, ¿cuáles son las dos funciones principales? Protección y sostén. ¿Cuál es la función principal del sistema nervioso? La coordinación. El tejido epitelial tenemos obviamente, ¿no? Epitelio, ¿qué hace? Cubre, ¿no? Listo. Su función, su característica es que cubre. Obviamente, ¿qué es lo que va a cubrir? Las superficies del organismo, ¿no? También recubre los órganos huecos, también las cavidades, los conductos orgánicos y que forman las glándulas, que vamos a ver más adelante. Listo. Función principal, cobertura. Y finalmente tenemos el tejido muscular, obviamente, que no, que es el responsable de qué? ¿Cuál es su función? El movimiento. ¿Ok? Listo. El movimiento y obviamente, aparte de ello también, en un examen que viene, la generación, ¿no? Generación de fuerza. ¿Ok? Listo. Estamos viendo a grosso modo sencillamente cuál es la división histológica de los tejidos de los 4 grupos más importantes, obviamente, ¿sí? Listo. Vamos a ver cuál es el origen, obviamente, de los tejidos también. Y obviamente sabemos que el origen, todo tejido tiene un origen de una capa embrionaria, ¿no? Puede ser ectodermo, mesodermo, dermo, ¿no? Endo, dentro, meso, medio, ecto, afuera. Yo lo aprendí así, ¿no? Por ejemplo, la piel, ¿qué es? Ecto afuera, es ectodermo, sí, fácil de aprender. Por ejemplo, otro, el sistema nervioso también, ¿no? El endodermo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con epitelios y glándulas, endodermo, generalmente, bueno, listo. Vamos a rellenar por acá esto.
Listo, ok. Entonces vamos a ver rápidamente, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos no es específicamente lo que estamos diciendo, por ejemplo, acá lo que está mostrando cómo es el desarrollo del sistema nervioso. Empieza a través de ¿qué? De una placa neural, tubo, que es en realidad cuando hablamos de embriología, obviamente es un proceso muy bonito también, obviamente, de cada órgano que tiene su tiempo de duración, tiene un inicio, desde donde empieza, obviamente, pero lo que quiero mostrar con este es que el sistema nervioso es uno de los órganos, obviamente, que tiene un origen, ¿qué? Primero mesodérmico, endodérmico y ectodérmico, obviamente, ¿sí? Vamos a ver acá. Pero lo que nos compete a nosotros en este momento es lo que siempre ha venido en los exámenes, ¿sí? Si tú revisas, si bien estoy acá, entonces por eso es importante recordarlo. El tejido ectodérmico, hay obviamente dos estructuras. Uno, ¿a quién da origen a qué tejido? Epitelial, ¿sí? No te olvides. Epitelial, pero también da otro origen al sistema nervioso, ¿sí? Listo. El, el mesodermo también al epitelio, epitelial, también aquí al conectivo, o sea, conexión, y obviamente también al muscular. ¿Ok? Listo. Y el endodermo al epitelial. Esto hay que recordar, ¿sí? Listo, te pueden preguntar cualquiera de esos. Hay un montón de preguntas acá. El epitelial tiene origen ectodérmico, mesodérmico, el sistema nervioso ectodérmico, tejido muscular mesodérmico y el epitelial, el endodérmico, obviamente. Sí, entonces vamos a empezar con el repaso de los tejidos. Mira, como vemos en esta estructura, por ejemplo, una porción del tubo digestivo, obviamente, el intestino delgado, tiene su meso, sus arterias, o sea, lo que obviamente le alimenta, obviamente. Cómo vemos un tejido, obviamente, ¿no? Si bien es cierto, las cubiertas, el tejido muscular, tiene una estructura, ¿no? Cada parte de nuestro organismo en realidad tiene una componentes semejantes, no el mismo, por el tipo de epitelio, obviamente, ¿no? Como vemos, mira, de adentro hacia afuera, primero vemos, por ejemplo, la mucosa, ¿no? Que estructura que vamos a ver más adelante, los tipos también de glándulas también, obviamente, pero tiene una capa, ¿no? ¿Cómo se llama la primera capa? Perdón, mucosa, ¿no? Lo que vemos acá. La que cubre la mucosa, ¿cómo se llama? La submucosa, lo que está en celeste, miren, ¿sí? Listo. Después de la submucosa tiene obviamente, tejido muscular, que en este caso depende, varía, ¿no? En algunos tiene, por ejemplo, ambos tejido que le envuelve en forma de círculo se llama circular. Y el que es longitudinal, que está sobre, obviamente, se llama músculo longitudinal. Es el conocido como que, como cile, ¿no? Longitudinal externo, circular interno, en la capa muscular, obviamente. Luego viene una capa que es protectora, que es la serosa, y bueno, al finalmente viene su mesentérica, pero sobre todo hasta donde acaba, hasta la serosa, ¿sí? Que vamos a mostrar más adelante, obviamente, según las necesidades, ¿sí? Listo, vamos a ver rápidamente el tejido epitelial, que es el primer tejido que vimos, que es el tejido, obviamente, el más simple, ¿sí? Es el tejido más simple del organismo y sus células obviamente son poco diferenciadas y tienen origen múltiple, ¿no? Entonces vamos a decir células poco diferenciadas, ¿ok? Listo. Vamos a ver solamente algunas características, sobre todo las características principales. Vamos a ver la primera característica. Obviamente, ¿qué es lo que tiene? Una escasa sustancia intercelular. Intercelular, ¿ok? Dos, vamos a ver qué es lo que tiene otra que las características. Obviamente posee una fuerte, en realidad una fuerte adhesividad intercelular por sus uniones celulares. Entonces, fuerte unión intercelular, ¿sí? Intercelular. ¿Ok? Tres, otra de las características que son principales es que, y que es muy importante, lo voy a poner en grande, mira, ve, carece de ¿qué? De vasos sanguíneos, ¿ok? Listo. Vasos sanguíneos y linfáticos. Listo. O sea, estamos hablando que es un tejido que avascular. ¿Ok? Listo. El cuarto, aparte que posee un borde externo libre, también una cubierta de glucocálix, también descansa sobre una membrana basal. Entonces, este tiene una membrana basal. Membrana, una membrana basal, ¿sí?
que es su principal soporte. Obviamente está formada por glucoproteínas y fibras reticulares, ¿sí? Listo. Otra quinta característica también, obviamente, las células se producen constantemente. Entonces, vamos a decir que es una regeneración celular permanente. Listo. Otra de las características que podemos decir, obviamente, cómo se nutre. Su nutrición esto es importante. Claro, si es avascular, entonces tiene que nutrirse de alguna forma, ¿no? Nutrición, ¿cómo es? Por difusión, obviamente, ¿no? Entonces, por difusión. Hay que ponerlo por acá en mayúsculas. Difusión, ¿sí? Listo, no hay que olvidarse, obviamente, a partir de qué? Del tejido, ¿sí? Por el tejido que está aledaño, ¿no? Adyacente. Obviamente por el tejido adyacente. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Podemos decir, no sé, sus células adoptan formas geométricas, aplanadas, cúbicas, cilíndricas, entre las principales características, obviamente, ¿sí? Listo. ¿Qué funciones tiene? Si yo hablara, por ejemplo, de funciones específicas del tejido epitelial, sí, vamos a dejarlo todavía por ahí, no tenemos espacio, vamos a trabajar por acá. ¿Sí? ¿Qué funciones? Si hablo de funciones, ¿qué funciones específicas puede tener? No sé, función protectora, podemos decir, porque protege, obviamente es superficial, protectora, tiene una función obviamente sensorial, polinervación, tiene una función de principal, no te olvides, absorción, ¿sí? Tiene una función de secreción, ¿ok? Y también obviamente de lubricación, de difusión, entre las principales obviamente, ¿sí? Listo, ok, ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo el epitelio escamoso, obviamente, ¿dónde está? El epitelio, el cuboidal, el epitelio ciliado, donde se encuentra, no solamente en el inicio del tubo digestivo, en qué parte del pulmón, en qué parte, o sea, de diferentes, nuestros órganos, tenemos diferentes tipos de tejidos que tienen características semejantes, ¿sí? Listo, vamos a ver algunos tipos de epitelio, obviamente, de revestimiento de cubierta. Tenemos entre ellos, vamos a poner por acá en el rojito, aunque lo tenemos también escrito igual, el epitelio monoestratificado simple, ¿no? Tenemos el mono, significa uno, estrato, sencillamente una sola capa, simple es porque tiene una capita, ¿no? Entonces, en este grupo lo que hemos diferenciado primero, vamos a ver todo lo que está al lado derecho de la pantalla, son los epitelios formados por una camada, ¿sí? De células, ¿sí? Y al lado izquierdo de la pantalla son por varias camadas de células. Entonces, cada uno tiene un nombre, ¿no? Pseudoestratificado, o sea, falso estrato, o sea, da una apariencia de que tiene varias capas, en realidad es una sola, ¿no? Listo, el simple pavimentoso es el otro, el simple, el cúbico también, que es muy característico obviamente, y el simple prismático también, que tiene formas de prisma, pero todos, ¿cuántos tipos de células tiene? Una sola célula. Entonces acá no te olvides, está formado por una célula, ¿sí? En cambio, el epitelio formado por varias capas de células, por ejemplo, estratificado, estratos, varias capas. Mira así como lo podemos ver. ¿Qué tipo? Pavimentoso, el primer tipo. Estratificado de transición, ¿sí? Sencillamente de transición. Y el otro estratificado prismático por la forma que tiene, forma de prisma, ¿sí? Listo, vamos a escribir algunos tejidos acá. Entre los más importantes también, obviamente, tenemos el simple plano, ¿sí? Para no olvidar, el simple plano. Tenemos también, hay que poner un B, hay que poner el simple cúbico, ¿sí? Listo. Y el tercero que tenemos, obviamente, tenemos el simple cilíndrico, ¿sí? Son los tres principales, cilíndrico. Listo. El simple plano, ¿no? Cuando nosotros hablamos del simple plano, obviamente son los que hay en los alveolos pulmonares, por ejemplo, ¿no? Los principales están en alveolos pulmonares, ¿sí? ¿Nos preguntan? Sí, sí preguntan. Pulmonares. Sí, también obviamente está en los endotelios. Está otro que han preguntado, está en el nefrón, ¿sí? Está en la nefrona. Obviamente, ¿dónde está la nefrona? Obviamente, específicamente, ¿en dónde?
si yo quisiera especificar, está en la cápsula de Bowman, ¿no? Listo. Estamos hablando de quién? De riñón, ¿no? Listo, ok. Obviamente también aparte, en qué parte de la cápsula de Bowman, si quisiera el nefrón, específicamente más específico en la asa de Henle todavía, ¿no? Si quisiera hacer más exquisito también. ¿Dónde está también? En el endocardio también, ¿no? Endocardio. ¿Y dónde es el endocardio? Endocardio, o sea, en el corazón, pues, ¿no? Obviamente está en la córnea, en el oído medio también, ¿sí? Listo, oído medio. Listo. El simple cúbico, ¿dónde lo que se encuentra? Obviamente se halla en el ovario, ¿sí? No te olvides. El simple cúbico está en el ovario, está en la tiroides, está en el plexo coroideo, también obviamente en el cerebro, pues, ¿no? Listo. ¿Qué hace el plexo coroideo, te acuerdas? Plexo coroideo, que sintetiza el líquido, sí, pero sintetiza, lo voy a poner, mira un datito por acá, sintetiza el líquido cefalorraquídeo, obviamente, ¿sí? Listo, ese es en mayor proporción. No es el único, pero en mayor proporción, obviamente. ¿Dónde también está, aparte del ovario y del plexo? Está, siempre han preguntado esto, en el cristalino. ¿Sí? Han preguntado ya dónde se encuentra obviamente el cristalino, qué tipo de tejido es. Listo. También tiene una parte del nefrón, también sobre todo el tubo horneado distal, también obviamente, y el tubo colector, ¿sí? Pero el que siempre preguntan del nefrón es de la cápsula de Bowman, ¿sí? El oído medio también han preguntado, plexo coroideo, el ovario también han preguntado. Y el simple cilíndrico, obviamente, ¿dónde también se halla y dónde podemos hallar? Obviamente, en realidad ese es un epitelio columnar, ¿no? Que posee una sola capa de células, sea cilíndricas, y también tiene una división, lo vamos a dividir de manera rápida también acá. Vamos a poner C.1, entonces hay un epitelio que es cilíndrico, hay un epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? El C2, hay un epitelio, ya no voy a repetir acá, es cilíndrico no ciliado, ¿sí? Y hay un epitelio 3 que es cilíndrico con chapa estriada, se llama, ¿sí? Con chapa estriada. Ok, listo. Recuerden que estamos en nuestra fase 2 nosotros de preparación, obviamente, donde solamente estamos poniendo los puntos más importantes. En realidad, bueno, en nuestro caso, nuestra separata, en nuestro libro está completo todo, está desarrollado obviamente al 100%, ¿no? Y donde tenemos el epitelio cilíndrico simple, obviamente se ubica en las vías respiratorias inferiores, no te olvides, vías respiratorias inferiores, obviamente, ¿sí? Y también donde está en la trompa. Trompa de Eustaquio, no, trompa de falopio. Falopio. O sea, ¿y dónde está el trompa de falopio? Obviamente que pertenece al sistema reproductor femenino, ¿no? Listo. ¿Y el no ciliado dónde se encuentra? Obviamente esto siempre he preguntado. Está en el estómago. ¿Sí? Listo. Está todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, en realidad está en el intestino grueso también, tenemos en el útero, en el cervix también, obviamente, y en las glándulas exocrinas también, ¿sí? Listo. Y en el de chapa estriada, ¿dónde podemos encontrar? Obviamente, básicamente poseen microvellosidades, obviamente, y producen moco, ¿sí? Esto es lo principal, no te olvides. Son productores ¿de qué? De moco, ¿ok? Listo. Y obviamente, ¿dónde podemos encontrar el que he visto que han preguntado? No es en la CEPUN de la San Marcos, por ejemplo. ¿Dónde está? En la vesícula. En la vesícula biliar. Sí, hace tiempo encontré una preguntita, obviamente, sí. Y ahí, bueno, se fue esto por acá. Vamos a retroceder donde nos quedamos. Listo, ok. Seguimos. Ya está entonces del tipo de epitelio, ¿no? El principal. Ahora vamos a hablar rápidamente del el otro también, lo que de nosotros conocemos también. Aparte hay un epitelio poliestratificado, estratificado plano, queratinizado, no queratinizado. Obviamente, por ejemplo, el epidermis, se halla en epitelio del epidermis, ¿no? El queratinizado, el no queratinizado, por ejemplo, está en el esófago, ¿no? Eso hay que recordar, esos dos datitos quizás. Hay un estratificado obviamente cúbico, cilíndrico, epitel, piomorfo, pero los principales son los que ya mencionamos, obviamente, sí, como decimos, estamos en nuestra fase 2, obviamente, no podemos eh, tomarnos más tiempo, ¿sí? También nos habla un epitelio glandular, hay dos tipos de glándulas, obviamente,
unas glándulas que se llaman endocrinas, otro exocrinas. Dentro, exo, fuera obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? O sea, mira, tenemos una glandulita acá, entonces, ¿dónde va a vertir su contenido? Mire, lo que está en verdecito, ¿dónde vierte? En lo que está en rojo. Lo que está en rojo, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama lo que vierte? En este caso, por ejemplo, las hormonas se van directo al torrente sanguíneo. Por ejemplo, ¿qué glándulas tenemos que son endocrinas? No sé, tenemos la hipófisis, por ejemplo. Hipófisis, hipófisis, así era, ¿no? Listo. Otra, la tiroides, son hormonas, ¿no? Tiroides. Otra, por ejemplo, no sé, el páncreas, por ejemplo, ¿no? Que sintetiza insulina, glucagón, ¿no? Páncreas. Listo. Y exocrinas, que su producto de, obviamente, de secreción, obviamente van a tener un conducto hacia afuera, ¿no? El producto se vierte hacia afuera. Tienen una glándula y vierte hacia afuera. Las endocrinas directo se van hacia la sangre. Por ejemplo, uno de una secreción externa, sudor, ¿sí? Sudor. Otra secreción, no sé, la grasita, ¿no? Sebácea. Otro, por ejemplo, saliva, glándula salival, saliva, ¿ok? Yo creo que el gráfico es más que suficiente para poder representar lo que queremos decir, ¿no? Entonces tenemos la glándula, obviamente, este, endocrina y las glándulas exocrinas, ¿sí? Obviamente, si hablamos de epitelio glandular de manera general, obviamente son encargados de elaborar sustancias, ¿sí? Si decimos esto, en otras palabras, esto lo que hace es elabora sustancias, ¿sí? Listo. ¿Qué tipo de sustancias? Obviamente que serán liberadas en la sangre, en un medio externo, las glándulas que son exocrinas, es el medio externo, obviamente, y obviamente, ¿qué es lo que tiene una glándula exocrina? Es lo que de repente en algún momento nos pueden preguntar, presenta un adenómero, que es la porción secretora, ¿sí? Acá no lo tenemos, pero la porción secretora, ¿cómo se llama? Adenómero. Adenómero. Sí, no te olvides, es la porción secretora. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, hoy porción estoy escribiendo. Sí, es porción secretora, ¿sí? Listo. Y tiene un conducto, obviamente, como lo vemos acá, lo que está en rojito acá es su conducto, obviamente, el conducto excretor dentro del tejido conectivo y según, obviamente, su adenómero se divide en varios tipos, ¿no? En realidad puede ser holocrina, apocrina, merocrina, me parece que lo tenemos más adelantito, justo acá. Mira, las glándulas exocrinas, ¿cómo se dividen? Merocrina, apocrina, holocrina, y según su contenido, obviamente. Sí, lo vamos a describir rápidamente cada una de ellas también. ¿Qué es una merocrina? Sencillamente, o sea, al elaborar este producto, las células no consumen su citoplasma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Al elaborar su producto, ¿qué pasa? Las células no consumen, no consumen su citoplasma. Ok, eso tienes que acordarte. ¿Han preguntado? Sí, se han preguntado a las tres, obviamente, ¿no? Entonces, un ejemplo, entonces hay que poner porque un ejemplito cada una. Las glándulas sebáceas, ¿no? Sebáceas. Sebáceas. Listo. Las apocrinas elaboran su producto, vamos a decir acá, elaboran su producto. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente las apocrinas elaboran sus productos y estas células obviamente eliminan a la región apical del citoplasma. ¿Sí? Mira, tienen sus productos y lo eliminan. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Eliminan. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde eliminan? La región apical, ¿no? Del citoplasma. Nada más, solo esto tienes que recordar. Listo. Un ejemplito. Tenemos, por ejemplo, la glándula mamaria, pues, ¿no? La común. La glándula, las glándulas mamarias. Listo. Y las holocrinas, ¿por qué se caracterizan? Obviamente, al elaborar ella su producto, como vemos en la imagen, obviamente, las células que pasan, lo que está en rojito, mira, ¿qué pasa? Se destruyen o se mueren, ¿no? Entonces, al elaborar
al elaborar, obviamente, su producto, las células mueren, ¿sí? Un ejemplo, aparte de las glándulas sebáceas, que también es característico, las glándulas sebáceas, ¿sí? Es el más característico, que son merocrinas también. Dentro de las merocrinas más importantes, en realidad, están las glándulas sudoríparas, ¿no? Las glándulas sudoríparas, sudoríparas, ¿sí? Son las más representativas en realidad. Y las sebáceas son holocrinas por naturaleza, obviamente, ¿sí? Listo, ¿ok? Y el tipo de glándulas endocrinas, obviamente, que tenemos, todas las endocrinas, obviamente, primero que no presentan un conducto excretor, ¿sí? Endo es dentro, o sea, no presentan, voy a representar de esta manera, no presentan conducto excretor, ¿ok? Listo, obviamente su producto se llama hormona, entonces no te olvides, la endocrina, su producto, ¿cómo se llama? Su producto se llama hormona. ¿Y dónde se vierte, obviamente? Y esta se vierte directo, que dijimos, ¿en dónde? En la sangre, ¿sí? Esto no sale afuera. ¿Sí? No es que tu testosterona se libera, no es que tu oxitocina se libera obviamente por la piel, nada, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos el hipotálamo, el hipófisis, la tiroides, paratiroides, vamos a ver me parece que he puesto por acá, en este grafiquito lo vamos a ver todo ahí, ¿sí? No sé, pues hay mixtas también las que poseen doble función, ¿sí? Que de repente vamos a recordar eso luego, ¿sí? Listo, tenemos el tejido conectivo también, obviamente, que lo vamos a ver más adelante, pero antes de esto, obviamente, de las endocrinas, obviamente, de pasar, vamos a recordar en un cuadrito. Pero hay que recordar que dentro de obviamente, de las glándulas exocrinas, endocrinas, hay un grupo que se llaman como mixtas, no te olvides, ¿sí? Mixtas. ¿Qué significa mixtas? Que vierten su contenido hacia adentro y hacia afuera, en otras palabras. ¿Sí? Por ejemplo, el páncreas. No te olvides. Te pueden preguntar. ¿Quién más? El riñón. Ya lo vamos a ver luego. Otro, por ejemplo, no sé, los testículos. No sé, y hay varios. Bueno, listo. Vamos a ver en este esquemita mejor. Miren, en ese esquemita, en realidad, ¿qué glándula es este de acá? Lo que estamos viendo es el hipotálamo, ¿no? Vamos a ver sencillamente de uno. ¿Y por qué selecciona de esto? Porque es uno de los más preguntados. Y obviamente la elaboración de hormonas, obviamente, que es lo que producen, obviamente, en cada órgano, ¿sí? Como vemos, nuestro hipotálamo, obviamente, está distribuido en una hipotálamo anterior, posterior, ADN hipófisis, sí, como querramos llamarla también, obviamente, o neurohipófisis si queremos también, y ADN hipófisis, sí. La parte anterior, ¿cómo se llama? Si queremos llamarle, miren esta figurita, sí, lo vamos a poner por acá, ¿cómo se llama? ADN hipófisis. Adeno hipófisis. Listo. Y la parte posterior, obviamente, ¿cómo se llama? Neurohipófisis. Sí, perdón, al revés, ¿no? Estoy mirando al revés de acá. Estoy dejando guiar. Listo. ¿Cómo se llama la parte anterior, dijimos? Neurohipófisis, ¿sí? Neurohipófisis. Vamos a ver también sus... Listo. ¿Y cómo se llama la parte posterior? Adenohipófisis. Adeno es glándula, ¿sí o no? Adeno, hipófisis, hipófisis. Listo. Entonces lo que vamos a hablar, mira, la porción neuroendocrina en realidad también es como se considera, en la porción anterior, y la porción adenohipoficiaria en la porción posterior en realidad de la glándula de quién, del hipotálamo. Entonces, este órgano, ¿cómo se llama de acá? Vamos a escribir grande, hipotálamo. ¿Ok? Listo. Entonces lo que tenemos que recordar acá en esta parte, por ejemplo, sencillamente son algunas hormonas, por ejemplo, algunas funciones que tiene y algunos núcleos, obviamente, sí, que obviamente que conforman. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá el hueso, músculo y el tejido adiposo, obviamente. El tejido adiposo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Entonces vamos a tener diferentes núcleos, diferentes que sintetizan, ¿sí? El de acá vamos a llamarle que es el núcleo
En realidad el hipotálamo, ¿cuántos núcleos tiene? Tiene 10, ¿no? Pero lo que nos importa son sencillamente 3 núcleos. Uno de ellos es el núcleo paraventricular. Lo voy a escribir acá. Paraventricular. No te olvides. ¿Por qué lo escribo? Porque es uno de los más importantes. ¿Qué sintetiza? ¿Qué elabora? Oxitocina. ¿Para qué sirve la oxitocina? Obviamente para la estimulación, obviamente las contracciones uterinas, ¿no? Listo. El otro núcleo que no debes olvidarte es el núcleo supraóptico. ¿Ok? Listo. Y el supraóptico, obviamente, ¿qué elabora? El ADH. ¿Qué es el ADH? La hormona antidiurética, obviamente, ¿sí? Listo. Entonces, obviamente, ¿qué efectos van a tener, obviamente, o sea, qué funciones, obviamente, la función del crecimiento es similar, por ejemplo, a la insulina? O sea, ¿qué funciones van a tener en cada uno? Por ejemplo, en el hueso, ¿qué funciones va a tener estas hormonas? Una función es de crecimiento, ¿sí? En el músculo, obviamente, ¿qué produce en el músculo? La hiperglicemia. Hiperglucemia, ¿sí? Y en el tejido adiposo, sencillamente, obviamente, el aumento de ácidos, ¿qué? Grasos. ¿Qué tipo de grasos? Hay dos tipos de ácidos grasos. En este caso son los ácidos grasos libres, ¿sí? Listo. Y en el hígado, obviamente, la función de crecimiento son similares a la de insulina, ¿no? O sea, vamos a decir acá que la función de crecimiento son similares a los de la insulina. ¿Quién elabora la insulina? El páncreas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, obviamente, ¿sí? Listo. Tenemos entonces, ¿de quién estamos hablando acá? ¿De la hormona de quién? Hormona de crecimiento. Listo. Entonces repasamos la hormona de crecimiento, obviamente tiene funciones similares a la de la insulina, donde va a tener efectos directos sobre el tejido adiposo, el tejido muscular y el óseo, ¿no? Que aumenta el crecimiento, aumenta la glicemia y aumenta ¿qué? Los ácidos grasos libres, obviamente, ¿sí? Listo. Y ¿qué es lo que produce también, obviamente, una de las hormonas de la adenopófisis? Otra de las hormonas que es importante, ¿cómo se llama? La prolactina. Vamos a escribir por acá. Prolactina, ¿sí? ¿Y qué hace la prolactina, obviamente? ¿Dónde va a actuar? Acá, en la glándula mamaria. Listo. ¿Y qué produce la prolactina? Leche, ¿no? Entonces, obviamente, produce leche, ¿sí? Listo. Tenemos otras glándulas, por ejemplo, esta estructura, ¿quién es? Para mí va a ser el ovario. El de acá va a ser el testículo, ¿sí? El testículo. El ovario, obviamente, ya sabes, pero en la mujer, ¿qué hormonas va a producir? LH, hormona luteinizante, y FSH, hormona folículo estimulante, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿para qué va a producir? El desarrollo folicular. Folículo estimulante, por acá vamos a ponerlo si quieres. FSH, ¿el desarrollo qué? El desarrollo folículo secretor, ¿sí? Listo. Obviamente, ¿de quién? Del estrógeno. ¿Quién lo produce? El FSH, ¿sí? Y obviamente también la LH, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir? En realidad va a producir de manera directa la ovulación. Oye, ¿han preguntado eso? Claro, te han preguntado, es muy preguntado esto de acá, si no te olvides. FSH, LH. ¿Quién lo produce, obviamente? Obviamente va a actuar de manera directa, ¿dónde? En el ovario. ¿Quién lo produce? La adenopófisis, que es la porción posterior de la glándula del hipófisis, obviamente. ¿No? Y en el testículo, obviamente, ¿qué produce? Pues va a producir igual, ¿sí? La LH, que es LH, hormona luteinizante, y también la F, SH, pero en el varón tiene otra función. Uno de ellos es elaborar, obviamente, los espermatozoides. Entonces, ¿cómo se llama eso? Espermatogénesis, ¿sí? Espermatogénesis, ¿sí? Ya no se puede escribir por acá. Listo, y obviamente, y secreción. Y la LH, ¿qué es lo que hace? Esta es la FSH. Y acá vamos a poner en este espacito la LH. Listo, la LH, ¿qué hace? Secreción de andrógeno, ¿sí? LH, ¿no salió bien? Listo, es la secreción ¿de quién? De andrógenos.
Ay, o sea, doctor, el hombre tiene FSH también igual que la mujer, claro, pero la función obviamente en el testículo y en el ovario es de manera diferenciada, ¿sí? Listo, tenemos otra glándula, obviamente, la glandulita que tenemos acá debajo y la glándula que está sobre el riñón. ¿Cómo se llama esa glándula? Suprarrenal. Suprarrenal. ¿Sí? Listo. ¿Y qué elabora? Ah, sencillamente secreción. ¿De qué hormona? No te olvides. ACTH. Listo. Esta glandulita que tiene parece no sé, una mariposita, no sé lo que le puedes llamar. ¿Cómo se llama esta glándula de acá? La tiroides, ¿sí? Es la glándula tiroides. Y que tiene sus glándulas paratiroides, obviamente posterior, pequeñitas como habichuelitas, bueno, bien pequeñitas, pero que elabora el TSH, ¿sí? De ahí ya, obviamente la alteración, obviamente, tanto del TSH, de estas hormonas, obviamente, que lo que va a producir, lo que has escuchado de repente, ¿no? El hipotiroidismo, hipertiroidismo, se refiere a un desbalance de esto, ¿no? Entonces, mira, no te olvides, tenemos todas las glándulas principales que produce aquí la adenohipófisis, ¿sí? La adenohipófisis, la parte posterior, obviamente, de la hipófisis, tenemos la que actúa en la tiroides, en el glándula suprarrenal, testículo en el ovario, en la mama y también, obviamente, en el hígado, ¿sí? Y, obviamente, elaborando hormonas de qué? Hormonas de crecimiento, obviamente, ¿sí? Listo. Y también tenemos, obviamente, en la porción anterior, la neurohipófisis, obviamente tenemos la elaboración de una de las hormonas más importantes que dijimos, ¿cómo se llama? La oxitocina, ¿sí? Entonces, vamos a poner por acá, no sé, a ver, vamos a poner por acá, oxitocina, ¿sí? No sé, a ver, vamos a ver si se puede escribir. Oxitocina, ok, listo. ¿Qué es lo que hace la oxitocina? Obviamente, ¿sirve para qué? Para la expulsión de la leche. Sí, por eso hay veces las mamás siempre en su segundo, tercer, cuarto día dice, doctor, no tengo leche, ¿qué le puedo dar fórmula? ¿Qué fórmula le puede dar a mi hijo? No, señora, péguelo, que mame. ¿Por qué? Porque obviamente la succión hace que estimule, obviamente, ¿dónde? Al hipotálamo neurohipófisis, obviamente la hipófisis, y obviamente a ese estímulo, esa succión, que es un mecanismo obviamente que va a producir oxitocina. Si aumenta la oxitocina en la glándula mamaria, entonces por lo tanto va a empezar a expulsar la leche, obviamente, ¿sí? Listo, ese es importante, un mecanismo muy importante. Y obviamente en el útero, ¿para qué sirve? Para las contracciones, no te olvides, ¿sí? Que es importante. ¿Qué es lo que tengo que aprender de acá? Yo creo que el 100% hay que aprender todo de acá, ¿sí? Contracciones. Listo. Y tenemos también, obviamente, en el riñón, obviamente, ¿qué hormona tenemos? La antidiurética, ¿sí? Antidiuresis, ¿no? Antidiurética. Y obviamente, ¿qué va a producir? La absorción ¿para qué sirve? Para absorber, ¿no? Absorción de quién, obviamente, del agua, ¿sí? Del H2O. ¿Ok? Listo. Entonces, en este cuadrito nosotros podemos ver, si se nos fue. Listo, miren, este cuadrito, lo que hemos visto obviamente son los diferentes tipos de glándulas, tanto exocrinas como endocrinas. Endocrinas dijimos que sintetizan, obviamente son obviamente, perdón, se relacionan aquí a las hormonas, donde se vierte directamente en la sangre, ¿sí? Listo. Y dentro de las principales, obviamente hay muchas, pero estamos hablando específicamente del hipotálamo en este caso, que se divide en qué es la hipófisis, ¿en qué? En adenopófisis la parte posterior, neurohipófisis la parte anterior, ¿sí? Donde obviamente cada uno va a sintetizar una serie de hormonas, obviamente, que van a actuar a un determinado receptor, tanto a nivel de riñón, la antidiurética, no te olvides, que sirve para qué, para la absorción del agua, en el útero, por ejemplo, y la mama, la oxitocina, obviamente, que produce en el útero contracción, en la oxitocina con la expulsión de la leche, obviamente, en la glándula tiroides, obviamente, la TSH va a producir, que es la adenopófisis, igual en la glándula suprarrenal, no te olvides la LH y FSH en que producen el testículo y el ovario, cada uno tiene una función diferente, que ya lo vimos acá, en la leche prolactina que produce en la glándula, produce la leche, obviamente, sí, la productora de leche, prolactina, el que sirve para expulsar la leche, o sea, porque causa contracción, obviamente, ¿quién? La oxitocina, ¿sí? No te olvides, la hormona de crecimiento, obviamente, igual que la insulina, también porque
Obviamente, por ejemplo, una mamá diabética por el hiperinsulinismo, o sea, la insulina que está bastante elevada, también produce crecimiento, que se llama macrosomía, obviamente, ¿no? Salen niños bien grandes también. A nivel del hueso produce crecimiento, el músculo hiperglicemia y el tejido adiposo, obviamente, se eleva los ácidos grasos, ¿sí? No te olvides los núcleos, el hipotálamo tiene en realidad 10 núcleos. Dentro de los 10 núcleos, ¿cuáles son los principales? Tenemos dos, ¿sí? Dos que tenemos que recordar, obviamente, ¿sí? El núcleo supraventricular que elabora la oxitocina, el núcleo supraóptico que elabora la ADH, ¿sí? La hormona antidiurética, ¿ok? Vamos a seguir rápidamente. El tejido conectivo tenemos tejido conectivo laxo, tejido conectivo y sus diferentes variedades, pero lo que vamos a hablar rápidamente es el tejido conectivo, ¿de dónde se origina? No te olvides, de origen, ¿qué origen tiene? Mesodérmico. Lo que vamos a ver de manera directa ya es las características y las funciones, obviamente, sí, pero hay que recordar que hay un tejido conectivo que conecta, obviamente, ¿no? Conectivo laxo, por ejemplo, en la piel, tejido adiposo, ¿sí? En la sangre también, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido conectivo denso, que son los ligamentos, ¿sí? En el laxo, por ejemplo, podemos decir el tejido mucoso también que podemos decir, obviamente llamado también embrionario, ¿sí? El aerolar, conformado por todas las células del epitelio conjuntivo, en las fibras elásticas también, básicamente, que son, no sé, el fibroblasto, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, obviamente, tejido denso también, si tenemos por acá. Obviamente, ¿dónde está? Obviamente tiene abundantes fibras, como lo podemos ver, y poca sustancia amorfa también. No sé, el tejido adiposo, como lo vimos por acá también, otras las características que puede ser tejido adiposo amarillo y el pardo, no te olvides. El pardo es el que han preguntado varias veces, ¿dónde se halla el tejido pardo? Se halla, no te olvides, en el feto y en el recién nacido, obviamente, ¿sí? Listo, entonces, el, el no sé, si podemos resumirlo de repente de una manera muy, muy concisa, entonces al tejido conectivo lo vamos a resumir con algunas características también y con algunas funciones también, obviamente, que tiene, ¿sí? Listo, entonces el tejido conectivo, vamos a hablar primero del laxo rápidamente, ¿sí? Tejido conectivo, laxo obviamente, ¿qué tiene? Fibras colágenas, no te olvides, que tiene colágeno. ¿Sí? Listo. Y obviamente, ¿en cuánto se divide? No te olvides, ¿sí? Primero, mucoso, otro, aerolar y otro, elástico, ¿sí? Listo. Nada más lo que tenemos que acordarnos, obviamente, ¿sí? Si es mucoso, también llamado embrionario, esto no te olvides, ¿sí? También llamado embrionario. Listo, sí. El aerolar está conformado obviamente por todas las células del tejido conectivo, especialmente los fibroblastos y macrófagos. Acá están los macrófagos, no te olvides. Macrófago. Listo, todos los que tienen los macrófagos, obviamente. Y los elásticos, obviamente, todos los que tienen los fibroblastos. Acá están los fibroblastos, ¿sí? Listo, no te olvides ahí. Obviamente, entre los principales, ¿sí? Y también dijimos el otro, el tejido en el adiposo, que lo vamos a ver por acá, ¿sí? En este tenemos dos tipos de tejido, ¿sí? Un adiposo amarillo y un adiposo, ¿qué? O la grasa, ¿cómo se conoce la otra grasa? Grasa parda. Listo. La grasa parda, obviamente, es un tejido adiposo también multicelular y tiene pequeñas, obviamente está formado por pequeñas gotitas de grasa en realidad en su citoplasma. Y obviamente, ¿dónde se halla principalmente? En el feto, ¿sí? No te olvides. Este está en el feto y en el RN. RN, que es recién nacido, obviamente, ¿sí? Listo. ¿Y para qué le sirve? Ah, para protección ante el excesivo frío. Bueno, ese es el tejido adiposo pardo, ¿no? En cambio, el amarillo, obviamente, es un adiposo blanco, se llama unilocular. ¿Por qué? Porque tiene bastante grasa, obviamente, sí, tiene capas y capas, obviamente, y tiene como función de reserva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función? Reserva. Listo, no te olvides eso de, ¿sí? ¿Reserva de qué? De energía estamos hablando, ¿no? Listo. Un gordito, o sea, tiene bastante reserva, ¿no?
Listo, que con el tiempo también, como vamos a ver, va a causar una serie de daños también, obviamente. Pero, ¿no? Listo, del tejido muscular, vamos a ver rápidamente, ¿no? El tejido muscular presenta celos diferentes y ¿cuál es el origen? Mesodérmico, no te olvides. El origen es, ya lo vimos, meso dérmico. Sí, vamos a ver algunas características nomás y algunas funciones, como vamos a ver qué tipo en qué se clasifica, tejido músculo cardíaco, el estriado, el voluntario también, el músculo liso, que lo vamos a ver en cada uno de ellos en un grafiquito sencillamente, ¿sí? Entonces, el tejido muscular, ¿qué característica vamos a decir el principal? Es el más abundante, ¿ok? Es el más abundante. ¿Ok? Otra característica también, obviamente, aparte, ¿por qué? Porque ¿qué porcentaje representa? Si te preguntaran, aproximadamente el 50% del peso corporal, ¿sí? O sea, es puro músculo, ¿no? Listo, no, yo no sé si alguien ha levantado, por ejemplo, los huesos, ¿no? No pesa nada en realidad, ¿no? Los huesos del ser humano, pues una bolsa, me acuerdo, andaba con mi bolsa de huesos, no pesaba nada, ni medio kilo creo que pesaba, ¿no? Listo, otra de las características es que sus células son llamadas fibras musculares, entonces sus células son llamadas fibras musculares. ¿Ok? Listo. Obviamente, ¿cómo se llama también aparte? Si nos preguntaran, miocito, ¿no? Listo. Son los miocitos también, obviamente, ¿no? ¿Se reproducen o no? No, no se reproducen, obviamente, ¿no? ¿Tiene abundante escasa o escasa sustancia intercelular? Tiene poca sustancia intercelular. Intercelular, obviamente. Y es un tejido, obviamente, te corta, sangra bastante, entonces bastante vascularizado. Bastante vascularizado, ¿sí? Tiene algunas propiedades también que lo debemos ver, las principales, no te olvides, estas 4 características son principales del tejido muscular. ¿Que te pueden preguntar? Sí, han preguntado, obviamente. ¿Qué propiedades? Lo vamos a dividir por acá, vamos a poner otro colorcito, ¿sí? Listo, vamos a decir, ¿qué propiedad tiene? Una, la propiedad de excitabilidad. Listo. Y tiene otra propiedad que lo vamos a poner por acá también pequeñito, contractibilidad. Contractibilidad, ¿ok? Listo, ¿dónde está esto? Listo. En la propiedad de la que es, o sea, es un tejido excitable, obviamente, tiene la capacidad de responder, obviamente, a estímulos mecánicos y químicos, pues, ¿no? Entonces, obviamente, va a tener una respuesta a qué? A estímulos, ¿qué? ¿Qué tipo de estímulos? Mecánicos, químicos y eléctricos. Listo. Y la contractibilidad, obviamente, la capacidad de cortar su longitud, obviamente, ¿no? Aumentar su grosor, generando por eso obviamente, cuando hacemos ejercicio, con el tiempo que se hace esa hipertrofia, obviamente, ¿no? Y obviamente va a aumentar la tensión y va a conservar su volumen siempre, ¿sí? Listo. Otra de las características que también tenemos, hay que copiar de una vez por acá, ya que tenemos espacio acá, C es la tonicidad, ¿sí? Tonicidad y de elasticidad. Elasticidad. Ok. Listo. Entonces, ¿qué dijimos de la contractibilidad, obviamente? La capacidad de cortar su longitud, no sé, pues, ¿no? Acortar su longitud, ¿qué más? No sé, aumentar su grosor, si quieres, hipertrofia, pero no, se hace más grueso. Otro, genera fuerza, tensión, no sé, pues, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contracción. Listo. Y su tono es la capacidad de mantener, obviamente, en semicontracción, ¿no? Listo para una acción, ¿sí? El tono significa listo, está listo, ¿no? Para una acción cuando se lo necesite. Y la elasticidad es la capacidad de retornar, ¿no? O sea, se estira, digamos, y se acortan, ¿sí? Una vez concluido, obviamente, su contracción. Entonces, esta es la capacidad de retornar. Obviamente, ¿qué? A su forma inicial, ¿sí? Inicial. Ya está. Entonces, mira, tenemos el tejido muscular. eh,
Dentro del tejido muscular, obviamente, vamos a ver algunas características que ya lo vimos, sus propiedades, y vamos a ver en este cuadrito sus funciones también, al menos unas 4 funciones, tal vez por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Son elementos activos, ¿sí? Son activos. Obviamente es parte activa de nuestro organismo, obviamente, ¿sí? Y obviamente de la locomoción. ¿Y el hueso qué es? Pasivo, no te olvides, ¿sí? Listo, son órganos, no, son estructuras activas, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que producen? ¿Cuál es su función? Ya dijimos, el movimiento, ¿no? Tanto del cuerpo como de las vísceras, obviamente, ¿sí? Otra de las funciones que es importante, mantiene, ¿sí? ¿Qué va a mantener? Mantiene o sea, bueno, la postura en realidad, ¿no? La postura corporal, pues, ¿no? Listo. Y otro que produce, cuando obviamente tienes frío, calor, ¿no? Listo. Produce calor obviamente por la actividad metabólica, obviamente, ¿no? Que es se llama transducción de energía, obviamente, ¿sí? Y una más por ahí de repente, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, cuando nuestro hígado tiene exceso de glucosa? Lo almacena, pues, ¿no? También sirve de almacenar. ¿Qué almacena? Glucosa. ¿Bajo qué forma? ¿Cómo se llama la glucosa? Obviamente, perdón, la glucosa, obviamente almacenada en el músculo, ¿cómo se llama? Glucógeno, no te olvides, pregunta de examen, ¿sí o no? Glucógeno. ¿Y en las plantas cómo se llamará? Almidón, bueno, listo. Vamos a ver por acá. Movido esto, listo, ok. Muscular, listo, ya está. ¿Y cómo se clasifica? Estamos hablando de la clasificación de tejido muscular, bueno, en dos tipos, estriado y liso. El estriado en dos, ¿no? Obviamente, ¿sí? Uno, ¿quién es? El esquelético, que lo vamos a ver ahorita. O también llamado, ¿qué? Voluntario. Listo. ¿Y el otro, cómo se llama? El estriado, ¿qué? ¿Qué tipo? Cardíaco. Y ya vamos a ver las características, ¿qué es? Autónomo. Sí, sí, es autónomo, obviamente no depende de cada uno de nosotros. Y el tejido muscular, el liso, obviamente, ¿quién es? Es el visceral, ¿sí? ¿Qué característica principal tiene? Que es involuntario. ¿Ok? Esquelético voluntario, cardíaco autónomo y visceral involuntario. ¿Ok? Listo, vamos a hablar rápidamente del tejido muscular, del esquelético, obviamente, cuáles son algunas características que tiene, obviamente. Obviamente vamos a decir primero que este es el más abundante, pero no te olvides. Este es el más abundante, obviamente, de todos los músculos, ¿no? Que se insertan, obviamente, en los huesos y mediante ¿qué? Mediante tendones, obviamente. ¿Qué características tienen? Obviamente, vamos a ver, no sé, unas 4 o 5 siquiera. Obviamente, ¿dónde está? Está alrededor, obviamente, ¿de quién? Ya dijimos alrededor de quién, del hueso, sí, de frente, ¿no? Del sistema esquelético, pero hay que poner del hueso, sí, para avanzar. Listo, también usted, otra de las características que ya dijimos también, está inervado, ¿sí? Inervado. Listo. Otra de las características que tiene contracción C rápido, ¿sí o no? ¿Sí? Contracción, ¿sí? Obviamente posee contracción rápida, es potente, voluntaria, obviamente, ¿no? Podemos decir, pero, y se fatiga también, ¿no? Por eso nos cansamos, obviamente, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El ciclo de Cori, obviamente, sí que lo vamos a ver de repente más adelante. En realidad existen 3 tipos de fibras, ¿no? Que se llama acá fibras rojas, hay uno que posee un pigmento rojo de mioglobina, me parece que estamos delante, sí, pues ahí lo vamos a ver, de mioglobina y de actina también, obviamente, ¿no? Que son lentas y que están adaptadas para la contracción, ¿sí? Entonces, vamos a copiar algunas características nomás, primero, luego lo vamos a escribir eso, ¿sí? Obviamente las células cilíndricas son las más largas en realidad del tejido muscular y la mayoría miden de 1 a 4 centímetros de largo, más o menos por 100 máximo, pero no milímetros de espesor, ¿no? Las células, ¿cómo son? Esto hay que ver. Hay que decir acá sus células cómo son. En realidad son polinucleadas, bueno, poli, polinucleadas, ¿sí? Cuyos núcleos obviamente se ubican ¿dónde? Están en la periferia, nunca están en el centro, ¿no? Mira, tienen un núcleo, un núcleo, un núcleo, ¿dónde están? Siempre en la periferia, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen. ¿Y su citoplasma cómo se llama? Esto hay que recordar. El citoplasma, siempre en pregunta, esto de acá.
muy preguntado. ¿Cómo se llama esto de acá? Sarcoplasma, ¿sí? Sarcoplasma. Sí, lo vamos a ver en la imagen que sigue, obviamente, ¿sí? Su membrana celular, tiene sus sarcolemas, sus mitocondrias, obviamente, su retículo endoplasmático, igual, ¿no? O sea, son las células que poseen estrías también, obviamente, por las miofibrillas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver en esta imagen, que en realidad en la imagen lo resume mucho más. Mira, tenemos un músculo, este es el B, que son los fascículos, ¿no? Sacamos un ramo de esto, mira, un tajo acá, ¿sí? Una chuleta. ¿Qué es? Es un fascículo muscular. ¿Y por qué está formado cada uno? Mira, de estos tubitos de acá, ¿cómo se llama, obviamente? ¿Cómo se llama eso de ahí? Fibra muscular, ¿sí? Listo. La fibra muscular, mira, para que lo entiendas más fácil, digamos así, en el gráfico, más que escribir. La fibra muscular, ¿por qué está compuesta, obviamente? ¿Por qué? Por una miofibrilla, ¿sí? Listo, acá está, mira, ve. En realidad por cientos de miofibrillas, ¿sí? Ahora, esta miofibrilla, esta es la unidad funcional, no te olvides, lo voy a poner acá, mira, unidad funcional, ¿ok? Listo, ¿de quién? Del músculo. ¿Por qué? Porque acá es donde, ¿qué partes tiene? Si han preguntado esto, sí, la parte central, ¿cómo se llama? Tiene el sarcómero, mira, de Z a Z se llama sarcómero, no te olvides, el que se va de Z a Z se llama sarcómero. La banda A y una banda I. Entonces el sarcómero es la unión de la banda A más la banda I, ¿sí? Listo, tiene el disco Z que está a ambos lados, obviamente, ¿sí? Estamos hablando en la parte de... Si sacamos una porción solo de esto, mira, ¿ven? ¿Sí? O sea, de una banda A y Z, ¿qué vamos a tener en medio de mente? ¿Qué está? La banda H, ¿sí? ¿Y por qué es la unión de esto? De cientos, de cientos, de cientos, ¿de qué? De miofilamentos, ¿sí? Son más pequeñitos ya todavía, ¿sí? Y si sacamos un miofilamento, mira, un pequeñito, solo uno de acá, que tenemos un filamento de dos, que sirve para la contractura. El filamento de miosina y el filamento de ¿qué? De actina, debe estar por acá, acá está, mira, ¿sí? Listo. El K es de actina y el L es de miosina. Nunca han preguntado con letras, pero sí. Listo. ¿Para qué sirve esto de acá? Son para la contracción, no te olvides. Con contracción. Listo. Son los elementos, son los filamentos solamente contráctiles del cuerpo. Bueno, no te olvides eso de ahí. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, de ahí, mira, bueno, obviamente los estudios, mira hasta dónde han llegado, pues, ¿no? O sea, hasta tipo molecularia, digamos, al final, obviamente, sí, una molécula de miosina, después sacan, mira, solo un hito, una molécula de miosina, tipo M y tipo N, ¿sí? Pero lo que han preguntado acá en este caso son de la miofibrilla, del sarcómero, de las bandas, o sea, solo te han preguntado las letras, en realidad, ¿no? La banda A, ¿dónde está? Dentro del sarcómero, de Z a Z, ¿cómo se llama? Sarcómero. La banda I también pertenece, está dentro del sarcómero. ¿Cómo se llama la unidad funcional del músculo? Miofibrilla. ¿Cómo se llama de un fascículo muscular? ¿Qué es lo que saco? Una fibra muscular, ¿sí? Pero sobre todo la mayoría de preguntas van acá, acá en esta parte y en la contracción, ¿sí? Listo. Solo esto tenemos que quizás recordar en esa parte, ¿sí? Si yo hablo, por ejemplo, no sé, quisiera hablar de manera específica ya de la banda A, no sé, ¿qué es lo que tiene? La banda A es lo que contiene las proteínas ¿de qué? De actina y miosina, obviamente, ¿sí? No hay que olvidar eso de ahí. Entonces, en la banda A, no te olvides, no lo voy a escribir para no llenar de datos. La banda A que tiene está formado por proteína de actina y miosina, obviamente, ¿sí? Mientras que la banda I solo tiene que actina, ¿sí? No hay que olvidar. Entonces hay que hacer por acá, mira, la banda A, listo. ¿Qué tiene? ¿Qué proteínas? Tiene actina y tiene miosina, ¿sí? Listo. ¿Pregunta? ¿Sí? Y la banda I, ¿cuál es la banda I? Solamente la de acá. ¿Qué es lo que tiene? Solamente actina. ¿Sí? Listo. Como datos quizás para diferenciar. Ahora, la proteína de miosina tiene filamentos gruesos, en realidad, en cambio el de la actina son pequeñitos, ¿no? Como hay más pequeñas, bueno, la troponina, tropomiosina, que son más pequeñitos todavía, ¿no? Ahora, otra de las formas que han preguntado acerca de la banda A, si no bien recuerdo, es que que decía algo así, ¿no? Que tiene una línea clara, ¿no? La línea, ¿cuál es? ¿Cómo se llama ese día? La línea clara, ¿quién tiene? Es la línea H. Lo voy a poner por acá. Clara. Aquí nos hablamos a la línea H, ¿sí? Lo voy a repetir de nuevo, ¿no? O sea, la banda A, esta bandita de acá, lo que tenemos acá, tiene una línea clara, ¿sí? Que lo vemos acá, obviamente, que se llama línea
H, que es atravesado obviamente por su centro, por la línea M, ya como lo vemos por ahí, ¿sí? Pero eso ya no es importante quizás en nuestro caso también, ¿sí? Nada más, yo creo que con eso es más que suficiente para poder entender esa partecita, ¿sí? Listo. Vamos a avanzar el tejido muscular cardíaco. Algunas características principales, obviamente, que lo que tienes, forman las paredes, obviamente, las cámaras cardíacas. ¿Y dónde está? En las paredes de las cámaras cardíacas. ¿Ok? Listo. ¿Qué podemos decir también, obviamente, que constituye el miocardio? Obviamente, ¿no? Sus células, ¿qué tipo son? Son células cilíndricas. ¿Ok? Listo, son aparte, pueden ser estriadas también algunas, sí, pero la mayoría son cilíndricas, ¿sí? Estriadas, ¿sí? Algunas ramificaciones también tienen algunas conexiones también obviamente con células vecinas, ¿sí? Pero básicamente otra de las que nos van a preguntar acá es que tiene que, ¿cuántos núcleos? Núcleos. Puede tener uno o puede tener, ¿qué? Dos. Pero estos núcleos, ¿qué localización tienen? Siempre son centrales. A diferencia, ¿te acuerdas del anterior, el estriado? Es periférico, ¿sí? Esa es una diferencia que nos pueden preguntar. Obviamente, en este caso, lo que sí tiene es mayor sarcoplasma. Eso sí, sarco. ¿Por qué? Necesita mayor contracción. Bueno, nuestro corazón nunca para. Tiene mayor sarcoplasma, obviamente, ¿no? Además de, ¿qué es lo que tiene también? Abundantes. ¿Quién produce energía? Las mitocondrias, bueno, mitocondrias. Listo, obviamente. Y si tiene abundante mitocondria, también tiene que tener otro componente. Tiene que tener glucógeno, ¿sí? Listo. Este datito es muy importante, obviamente, ¿no? Que son células muy pequeñitas, más que las esqueléticas, obviamente, ¿no? Otra de las características principales que dijimos es autónomo. O sea, depende de nosotros en nuestro momento, ¿no? ¿Dormimos o duerme? No, no se duerme, morimos, ¿ya no? O sea, está es regulado por el sistema nodal, bueno, obviamente. O sea, es en otras palabras, involuntario. ¿Ok? Listo. O sea, ¿y es regulado por quién? Por el sistema nervioso. El involuntario es regulado por el sistema nervioso. Hay que poner por acá, si quieres, vegetativo. Aquí vamos a ver el sistema nervioso, ¿sí? Vegetativo. Ah, ¿y en qué se divide? No sé, podemos decir obviamente un tejido especializado y un tejido de conducción en realidad, ¿no? Sí, nada más contráctil, obviamente, ¿no? Su contracción obviamente son rápidas, son potentes y obviamente se fatiga, no se fatiga, no, no se fatiga, ¿no? Y obviamente, y lo último que quizás podemos decir que tiene un sistema tubular T que obviamente es más importante quizás que en el estriado, ¿sí? Pero los principales, no te olvides, es bueno, estos cuatro o cinco datitos son importantes en realidad relacionados al músculo cardíaco, ¿sí? Listo, nada más, yo creo que con eso es suficiente. Del músculo listo, ¿qué podemos decir? Obviamente, sus células obviamente son, hay que poner acá, son células tipo fusiformes, ¿sí? Como lo vemos, mira, ¿ve? Alargadas, fusiformes, ¿sí? Más o menos miden unas 200, milímetros de longitud, más o menos por, no sé, 5 a 6 milímetros de diámetro. Bueno, listo, son pequeñitas. En realidad, ¿cuántos núcleos tiene? Uno. O sea, si es uno, decimos mononucleado. ¿Ok? Listo. ¿Y su núcleo cómo es? Con núcleo, entonces vamos a decir, su núcleo es central. ¿Sí? Como lo vemos ahí, mira, central, 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 central. ¿Sí? Listo. ¿Tiene sarcómera? No, han preguntado, mira, carece ¿de qué? De sarcómera. Sí, no te olvides, carece de sarcómera, obviamente, ¿no? Sus miofilamentos obviamente son desordenados, obviamente, ¿sí? Y su contracción, ¿cómo es? Rápida, lenta. Tiene una contracción lenta, doctor. ¿Sí? Listo. Aparte es voluntaria, involuntaria. Involuntaria. ¿Ok? Es involuntaria. ¿Es fuerte, débil? Es muy débil. ¿Sí? Listo. ¿Dura poco o largo? Duradero. ¿Sí? Duradero. Mira, cuántas características en un solo dato, obviamente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de contracción, obviamente, vamos a decir también, mira, de contracción vamos a recordar también, obviamente, que tiene dos tipos, ¿no? Una contracción tipo sostenida, ¿sí? O sea, si es sostenida es permanente y otra episódica.
Sí, o sea, tienen movimientos peristálticos, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde se localiza? ¿Qué es lo principal, no? ¿Te está encendido? ¿Dónde está eso? Localiza. Se localiza sobre todo donde las vísceras. ¿Sí? Ahí está, formando la pared y el músculo del iris también, por ejemplo, ¿sí? ¿Y por quién está inervado? Está inervado por el sistema nervioso V, ¿qué significa? Vegetativo. Listo, mira. 3, 4, 5 datitos que son muy importantes y que son suficientes, ¿sí? Listo, y vamos a acabar ya con el tejido nervioso antes de pasar a la última parte, obviamente. Se divide, obviamente, el tejido nervioso está conformado por múltiples células, en realidad son muy diferenciadas y de origen, ¿qué origen tiene? No te olvides este de acá. El tejido nervioso, ya lo vimos ya. Tejido ecto, ecto, ectodérmico, ¿ok? Listo. ¿Pueden preguntar? Claro, eso sí han preguntado. ¿Se encarga de qué? De la generación, la propagación de los impulsos nerviosos, por eso el sistema nervioso, obviamente, ¿no? Como una respuesta diferente a los diferentes estímulos, obviamente, que, que son percibidos, obviamente, por sensaciones, ¿no? Para iniciar reacciones, obviamente, motoras, ¿no? Muy importante, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿por qué está formado? Entonces, vamos a decir, está formado por, por dos estructuras muy conocidas. Uno de ellos, de repente, la más hablada siempre es por la neurona. Listo. ¿Y la otra cómo se llama? Neuroglia, ¿sí? Ya vamos a ver las células de la glía, pues, ¿no? Neuglia, pues acá es neuroglia. Listo, ok. O conocidos como células de qué? De la glía, ¿sí? Hay veces solo lo mencionan así. Vamos a hablar rápidamente de las neuronas y algunas partes también. Ese esquemita yo creo que es más que suficiente para hablar de cada una de ellas. Obviamente es una célula nerviosa altamente especializada, ¿sí? No te olvides, es muy especializada, ¿sí? Especializada, ok. Listo. Aparte de ello, obviamente la unidad anatómica también, ¿no? No te olvides, es la unidad, lo pongo grande, unidad. ¿Qué unidad? Anatómica. ¿Qué más? Fisiológica. ¿Qué más, doctor? Genética, obviamente, pero ¿no? ¿De quién? Del sistema nervioso. No te olvides eso. Es la unidad anatómica, fisiológica y genética, obviamente, del tejido nervioso, ¿no? Y esta célula, obviamente, ¿cuánto mide más o menos? La que vemos ahí, más o menos, aproximadamente en 5 a 20 a 15 milímetros, es variable, pues, ¿no? Pero generalmente eso, ¿no? Obviamente, ¿no? De diámetro y ¿se reproduce? No, no se reproduce. No se reproduce. Aunque nosotros tenemos un libro en medicina que se llama Testud, que es la Biblia, pues, ¿no? Son 4 tomos más 2 topográficos, que se llaman, son 6 tomos más o menos de 1200 páginas cada uno, donde obviamente en uno de ellos nos habla que dice que hay unas células, obviamente, en las células nasales, obviamente, que tienen, que son los únicos tipos de neuronas que se producen. Sí, quizás, bueno, nunca nos van a preguntar, obviamente, ¿no? Listo, ¿cuáles son las partes? Soma, ¿qué significa? Cuerpo. Esta también llamada es el cuerpo, ¿no? Todo lo que vemos acá, obviamente, es el cuerpo. Sencillamente lo vamos a mencionar también, ¿sí? O cuerpo pericardio también, ¿sí? No te olvides. Entonces, lo que voy a poner acá, soma, ¿cómo también se llama? Cuerpo o pericardio. ¿Están preguntando? Sí. Eso de ahí, obviamente, ¿sí? O sea, de acuerdo a su función y a su localización, puede ser estrellada, ¿sí? Forma de estrella, forma esférica, piriforme, no sé, bueno. Su citoplasma, lo que vemos acá, mira, la estructura de acá, el citoplasma en la neurona, se encuentra obviamente muchas proyecciones que originan el, el cuerpo celular, ¿sí? Como lo vemos ahí. Aparte tiene retículo endoplasmático bastante, acá sí tiene, no hay que olvidar en tiene abundante retículo endoplasmático rugoso que elabora, obviamente perdón, tiene, ¿no? ¿Qué tienen los ribosomas? ¿Qué función tiene? Síntesis de qué? Ya lo hablamos en el video anterior. Obviamente, ¿cómo se llama? Síntesis de proteínas, obviamente, ¿sí?
Además, bueno, ¿qué más podemos decir? Tiene un centriolo, ¿sí? Un centriolo que es único también en ese caso, y las neuronas, por ejemplo, en este caso, las más importantes, lo vamos a mencionar a siguiente, ¿sí? Además de estas, de su núcleo que tiene su citoplasma, obviamente tiene sus prolongaciones, y todo lo que vemos ahí, obviamente, ¿cómo se llama esto de acá? Mira, esas prolongaciones como cachitos, ¿cómo se llama? Acá está, dendritas, ¿sí? Entonces, sus prolongaciones. Ahora, estas dendritas obviamente generalmente son cortas, conducción aferente tiene obviamente, ¿no? Y el conducto, ¿cómo se llama? El que lleva la información, ¿cómo se llama? Axón, bueno, listo. El cono axónico es el inicio y todo lo demás se llama axón. ¿Por qué está formado? Por una vaina, lo que cubre, una vaina de proteína. La célula, ¿cómo se llama? Célula de Schwann, su núcleo, núcleo de Schwann. Los nódulos, estos espacitos, lo que está en verde, nódulo de Rambier, y el que termina se llama cono terminal o terminal axónico también, obviamente, ¿sí? Y el botón sináptico, donde hace la sinapsis, obviamente, con otra neurona, se llama botón sináptico, obviamente, ¿sí? Que no sé qué más podemos decir de ahí. Bueno, listo, vamos a ver algunas propiedades también en este espacito, tal vez nos alcance acá. Dos propiedades básicamente, no te olvides. Excitabilidad. ¿Ok? Listo, son excitables, bueno, porque provoca potenciales eléctricos, bueno, listo. ¿Y otro para qué sirve? Conducción. Conducción, o sea, conductibilidad, ¿no? Conductibilidad se nos fue. Listo, conductibilidad. ¿Para qué sirve? Obviamente conduce impulsos nerviosos que se han provocado en la excitabilidad. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Nos lo vamos a clasificar en este caso por su estructura. Como lo vemos acá, mira, si te das cuenta acá, vamos a cambiar de color esto de acá. Mira, unipolar. ¿Qué significa? Son llamados también monopolares, monopolares. Y si es monopolares, o sea, tienen una sola prolongación, pues, ¿no? Como lo vemos, mira, una sola prolongación, es decir, un solo axón, obviamente, ¿no? Son raras en adultos, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, esta de acá? En la retina. ¿Sí? Listo. Lo único que podemos decir. Pero, obviamente, en la retina son abundantes o raras. Están disminuidas. Pero ¿dónde sí, si te preguntaran, hay abundantes células unipolares? ¿Dónde? En el embrión. ¿Sí? Listo. Entonces hay que aprender lo más frecuente y lo poco frecuente. En este caso lo más frecuente es lo que tiene. ¿Cuál es su función? Nada más, mire lo que tenemos que aprender. Función sensitiva. ¿Ok? Listo. La pseudomonopolar, pseudo es que parece que tuviera, pseudo es falso. Bueno, tiene la misma función en realidad, pero en realidad solamente es monopolar, ¿no? Nada más que posee una sola prolongación, un axón, igual que sale un solo soma también, obviamente. Sí, están formados por neuronas tipo T, se llama en realidad, bueno. Listo, las bipolares en este caso, ¿sí? Listo, un bipolar que tiene obviamente un axón y el adentro obviamente en conos opuestos, bueno. Listo, entonces vamos a decir acá tiene su axón y dentrita, obviamente en conos opuestos. ¿Sí? Mira, acá y acá. Las dendritas, o sea, las prolongaciones, obviamente, ¿sí? Listo. ¿Dónde se halla generalmente? No te olvides, en la hipófisis. Listo. De acá nos pueden preguntar esta de acá, ¿no? O sea, que es importante en realidad. ¿Y cuál es su función? ¿Sí? Relación. ¿Pero qué tipo de relación? Con las otras neuronas, bueno, o sea, interneural. ¿Ok? Listo. ¿Y la multipolar? Multipolo, multivarios polos, varios, listo. En realidad son las que más abundan, ¿no? Esta de acá. Estas son las más abundantes. De todas, son las más abundantes, son las principales, obviamente. ¿Qué característica que tiene? ¿Cuántos axones? Uno, un axón. ¿Sí? Listo, pero se hallan principalmente, obviamente, en las astas anteriores de la médula espinal, pero no en las células piramidales, en la corteza cerebral, células de Purkinje. Entonces, ¿dónde encontramos esta de acá? Ubicación, generalmente en la médula espinal, ¿sí? Ahí están principalmente. ¿Cuál es su función principal que tiene? No te olvides. Motora. Listo. Ya está. Lo único que necesitas recordar, ¿no? Hay un montón de datos que puedes sacar. Bueno, listo. Las unipolares, ¿dónde es más frecuente? En el embrión. Ya dijimos ya por acá, en el embrión. ¿Cuál es su función? Sensitiva. Las bipolares, obviamente,
lo que nos van a preguntar es dónde está en la hipófisis, ¿sí? Listo, ¿cuál es su función? Con su relación interneural con otras. Las multipolar son las más abundantes. ¿Cuántos axones tiene? Uno. ¿Dónde está? En la médula espinal. ¿Cuál es su función? Motora. Nada más, lo único que necesitamos saber. ¿Y qué podemos decir de la piramidal? Obviamente es casi lo mismo, pero obviamente sí, no es tan importante como las principales, obviamente, las que ya tenemos de ahí, ¿sí? Listo, vamos a hablar rápidamente de su... Vamos a hablar de su... o sea, cómo se clasifica por su función, ¿no? Por su función y conducción. Existen tres tipos, así de frente. La sensorial, que llamada, obviamente, que lleva los estímulos, hay que decir acá, mira. Lleva los estímulos, obviamente, ¿a dónde? A la periferia. Si es a la periferia, estamos hablando aquí, a la piel y a los órganos. ¿Sí? Listo. Además, ¿y hasta dónde lleva? Obviamente, desde la periferia hasta el sistema nervioso central, obviamente, ¿sí? Listo. ¿Qué tipo de conducción tiene? Pueden preguntar. Conducción. ¿Qué tipo de conducción es? Aferente. Mira, para que no te olvides. Aferente lleva información. Eferente trae información. Así de sencillo. Listo. Las motoras, obviamente, llevan respuesta, obviamente, desde el... Entonces, vamos a decir acá, mira, así. Llevan, acá es, ¿qué llevan acá? Estímulos. Acá, ¿qué llevan? Respuesta. ¿Desde dónde? Desde el sistema nervioso central, ¿hasta dónde? A la periferia. ¿Ok? Sensorial y motor, obviamente, ¿sí? Estas respuestas son a los órganos efectores también, ¿no? Listo. O sea, es de conducción, ¿qué? Eferente, listo. Entonces, vamos a decir acá, es conducción. El que lleva, aferente. El que trae es eferente. No te olvides. Listo, pueden preguntar. Y la tercera, las intercalares, obviamente, llamadas también obviamente de asociación. Estas se conocen de asociación, ¿bueno? Como asociación, ¿sí? Ok. Obviamente, ¿y qué establece? Intercalar. ¿Cuál es su función? Conectar. Conexiones, ¿no? Conectar. Obviamente, y que forma un montón de círculos, bueno, círculos entre neuronas sensitivas y motoras. Listo. Acá lo único que tienes que recordar en este caso son las dos principales. La sensorial lleva estímulos. ¿De dónde? A la periferia del sistema nervioso. De afuera hacia dentro. ¿Qué tipo de conducción es el que lleva? Aferente. Las motoras llevan la respuesta. Acá llevan estímulos. No te olvides. Estímulo, respuesta. Respuesta del sistema nervioso central hacia la periferia, ¿sí? La diferencia nada más. ¿Cuál es su función? Si trae, si retorna, es eferente, ¿sí? Listo, nada más. Solo eso tienes que recordar. Ahora, ¿cuál dijimos? El sistema nervioso del tejido nervioso que tenía, tenía dos componentes. Uno, la neurona que lo vimos con sus funciones, características y todo, y el otro es la neuroglia, que la neuroglia de repente no hemos escuchado mucho, pero ¿a qué se refiere? Son las células que tienen, o sea, como función de sostén, básicamente, ¿sí? ¿Cuál es su función? Sostén, no te olvides. Listo. Esta es la principal, entre de sus principales funciones, obviamente, ¿no? Sostén y también metabólico también, ¿no? Que es importante, metabólico. Listo, obviamente, y la protección de las neuronas también, ¿no? Obviamente no reciben ni transmiten impulsos nerviosos en este caso, ¿sí? Entonces podemos decir, no reciben, ¿dónde está? No reciben ni transmiten impulsos, ¿no? Impulsos nerviosos. ¿Ok? Listo. Eso tenemos que recordar. Ahora, ¿qué más podemos decir? Nada más creo eso, ¿no? Básicamente se considera que por cada neurona existe más o menos 10 neuroglias, pero entonces podemos de repente, no sé si nos sirve ese dato, podemos poner por acá, no sé, por una neurona, equivale a ¿cuántos? A 10 neuroglias, ¿no? Entonces, ¿qué es más abundante? ¿La neurona o la neuroglia? La neuroglia, ¿no?
Siempre hablamos de neurona, 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 pero en realidad lo más importante es la neurólisis, la mayor cantidad. Ahora lo que vamos a hablar es rápidamente cuál es su clasificación, ¿sí? Se clasifica en todo lo que vemos ahí, ¿sí? Son microglias, trocitos, células de Schwann, células epidendrimal y oligodendrocitos. Y vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas, obviamente, no sé por dónde empezamos. No, no sé, por acá hay que empezar, ¿sí? Listo, vamos a cambiar esto de color. Listo. El oligodendrocito, obviamente también llamado oligodendroglia, bueno, esto también, oligodendroglia. Glía, células de la glía, obviamente, ¿sí? Obviamente, ¿qué tienen? Es una célula perivascular, pero sobre todo acá se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene un pie, dice, ¿no? ¿Cómo se llama este pie? Tiene una característica que tiene un pie, se llama pie chupador, así se llama. Pie chupador, obviamente, ¿no? Que forma parte, obviamente, de la barrera hematoencefálica también, ¿no? Y nutre las neuronas. ¿Cuál es su función? Nutrir. Nutrir. ¿A quién? A la neurona. ¿Ok? Listo. Vamos a ver otro, a ver. eh, no sé, las células de acá, bueno, los ependimocitos que se llaman, bueno, en realidad, nada más son células, en realidad son, ¿qué tipo? Mira, ¿qué tipo tienen? Tipo cilíndrico, ¿no? Son células cilíndricas, ¿sí? Listo, ¿qué más podemos decir ahí? Obviamente, ¿para qué sirve? Revisten las cavidades, obviamente, nerviosas y conforman el plexo coroideo, ¿sí? Es lo principal. Esto conforman, ¿dónde están? En el plexo coroideo. Ya dijimos el plexo coroideo, ¿cuál era su función? Sintetizar el líquido cefalorraquídeo. Proporción al día, ¿no? 1 litro, 1200 más o menos, ¿sí? Listo, obviamente, que elabora el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más podemos decir de acá? Nada más. Bueno, listo, cambiamos otro color. Las células de Schwann. Bueno, hay que hablar un poquito acá de las células de Schwann. Alguna característica de repente son, en realidad, ¿cómo son? Mira, son células que aplanadas, ¿sí? Son células aplanadas, ¿ok? Listo. Obviamente, ¿qué es lo que hacen? Lo que van a hacer es desde acá y se envuelven a los axones, ¿sí? Nada más. Listo. Envuelven al axón, ¿sí? A los axones de quién, de la neurona, obviamente, del sistema nervioso periférico, ¿no? Y pueden formar, obviamente, dos tipos de cubiertas, en realidad, ¿no? Sobre los axones. ¿Qué tipo? Mielínicos y amielínicos. Listo. Si envuelven, ¿te acuerdas? Mira por acá, ¿dónde está? ¿Dónde estaba la figurita? Mira acá. La vaina mielina. La vaina mielina es una capa protectora nada más en realidad es de tejido de lípidos. En realidad, mira, esto de acá, mira, todo está cubierto por mielina. Bueno, esta envoltura, obviamente, esta envoltura de mielina, ¿en dónde estamos? Listo. Esa envoltura de mielina en realidad puede ser de dos tipos, ¿no? De los axones. Pueden ser mielínicos o también amielínicos. Mielínicos que tiene amielínicos que no es de característica de la mielina, obviamente que es una sustancia, obviamente, ¿sí? Listo. ¿Qué podemos decir acá otro? ¿De quién más? De la microglia, ¿sí? Hay que hablar de la microglia un poquito, alguna característica que quizás puede ser importante. La microglia podemos decir que son las únicas que derivan del mesodermo, ¿no? Obviamente derivan, ¿dónde estamos? Derivan del mesodermo. No te olvides, son las únicas que derivan del mesodermo. ¿Todo de dónde derivaba? ¿Te acuerdas? Ya lo vimos, ya. Obviamente se les considera como monocitos, obviamente intervienen en qué. Listo. Esto siempre preguntan. Fagocitan, o sea, comen, ¿no? Listo. ¿Cómo se llaman las células que fagocitan el sistema nervioso central? Microglia, no te olvides eso, obviamente, para eliminar los desechos y las estructuras, obviamente, las lesiones del sistema nervioso central. Bueno, listo, no te olvides esto de acá, no te olvides esto de acá, no te olvides del plexo coroideo. ¿Ok? Listo. ¿Qué más podemos decir? No sé, los astrocitos o también conocidos como células satélites, ¿sí? Satélites. Bueno, sencillamente acá lo que hace, mira, si te das cuenta, bueno, en realidad acá no se ve la función, pero lo que hace es rodear nada más que a la neurona de los ganglios nerviosos craneales, espinales y vegetativos. Bueno, sencillamente es de cubrir, cobertura, bueno, cubrir, nada más. Función es cobertura, nada más eso.
a las prolongaciones, obviamente, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Obviamente yo creo que ya está todo bien resumidito, creo lo necesario de todo lo que es de tejidos, ¿sí? Listo, y vamos a ver si seguimos o estamos ahí, vamos a ver cuánto tiempo estamos, porque para poder subir el video, porque si no se hace obviamente muy pesado y va a ser un poquito difícil subir, pero ¿no? Listo, vamos a hablar tejido sanguíneo también, ¿dónde estamos por acá? Listo, ok, creo que ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver. Estamos... Uso, 1 hora 45, es bastante. Ya creo que lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Listo, vamos a seguir la otra parte del tejido sanguíneo, que es en realidad es importante saber, y lo vamos a hacer en otro videito, ¿ok? Bueno, buenas noches, gracias.